Hola Roberto Egunon. Hola, bueno, Terese, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien. Aquí preparados para otro webinar que están resultando muy interesantes. Están dándonos además con unas valoraciones muy buenas. Yo creo que es un formato acertado para estas épocas. Pues sí, la verdad que son formatos breves que al final dan una píldora sobre cosas interesantes y está muy bien. Yo me he apuntado a varios también y la verdad es que son muy interesantes. Sí, hombre, no es lo mismo que una formación profunda, pero sí sirve para sensibilizar, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, Sí. totalmente. Bueno, pues ya vamos poco a poco recibiendo a todas las personas que van a confiar en nosotros, ¿no? Sobre todo en ti, que eres el experto en la materia de hoy, que vamos a trabajar, bueno, pues un tema muy interesante. A menudo cuando vamos a las organizaciones o cuando vienen donde nosotras, Euskalit, nos encontramos, bueno, pues con ese pequeño conflicto, ¿no? De que, pues por un lado están las cuestiones estratégicas, por otro están, pues bueno, las personas que están en los equipos, ¿no? Y por otro lado están ahí en el medio esas personas que son gestores de equipos y que se encuentran a veces en tierra de nadie, ¿no? Entre aguas diferentes, ¿no? O aguas revueltas. Y de ahí surgió la idea de poner en marcha este curso hace años. Y yo creo que hoy, pues seguro que nos das alguna pista interesante. Sí, la idea es, bueno, tener una visión un poco general de algunos aspectos importantes en este sentido para este colectivo que, como decías tú, al final están ahí en esa posición un poco compleja, porque al final, bueno, pues eso, están tanto influenciados en gran medida por la dirección, pero también muy cerca de sus compañeros, de la gente que están más en tareas del día a día y por lo tanto tienen necesidades de ambos colectivos y lidiar con eso a veces no resulta fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos algunas claves, algunos elementos por lo menos a tener en cuenta importantes en este sentido, como, bueno, como una pequeña pincelada para poder empezar a reflexionar sobre ello. Bien, pues yo creo que como ya va llegando la mayoría de las personas, vamos a contar cómo son las normas que hemos establecido en este webinar. Y es que lo que estamos haciendo es grabarlo. Lo Uh grabamos, -huh. pues porque también hay personas que querían venir, pero bueno, no han pedido por alguna circunstancia, ¿no? Entonces así lo podremos distribuir a posteriori. Y entonces, bueno, pues como estamos muchas personas, pues por un lado queremos respetar la ley de protección de imagen, la voz, todos los datos personales, por eso tenemos desactivados micro y webcam. Y además habría mucho ruido de fondo, ¿no? Entonces pensamos que es lo más ágil trabajar así, pero lo que sí queremos es que haya voz. Lo estamos haciendo ya en todos los webinars y en principio funciona bien. Y lo que queremos animaros es a todas las asistentes a que nos hagáis llegar vuestras dudas, vuestras preguntas en tiempo real a través del chat, que solamente vamos a utilizar para eso, para preguntas técnicas relacionadas con lo que es la materia, el contenido de este webinar y que yo estaré pendiente de ellas todo el tiempo. Roberto va a estar él hablando, pero yo voy a estar leyendo todas esas preguntas que os animamos a hacer y no quedaros con ninguna duda. A posteriori del encuentro os facilitaremos tanto el vídeo como esta propia presentación, con lo cual podéis estar atentos o atentas a la cámara y no es necesario que toméis muchas notas porque vais a tener luego todo. Y ahí, bueno, cada uno como lo desee en cualquier caso. El contenido, pues lo que estábamos adelantando ya, ¿no? El nivel el mando intermedio en el contexto organizativo, cuáles son sus principales retos, ¿no? Derivados de las funciones que tiene que realizar en el día a día y luego, pues que muchas veces tiene que ver con el liderazgo, eso está claro, ¿no? Entonces, yo no quiero enrollarme mucho ahora con la presentación, ¿no? Después hablaremos también del curso Knowing que tenemos preparado para después de verano, por si a alguien le interesase profundizar en la materia. Y os voy a dejar con Roberto. Roberto López es licenciado en psicología y es socio fundador de Más Innovación. Desde 2003 lleva trabajando en esta consultoría, es facilitador en proyectos de cambio organizativo y también de desarrollo y en equipos de trabajo.
viene realizando muchísima formación en competencias socioemocionales, también de habilidades y competencias directivas, ha trabajado como coach y bueno, pues al final su especialización tiene que ver con el trabajo en equipo y también el liderazgo, los proyectos de cambio cultural. Es miembro del Club de Evaluación de Euskalit hace pues, 15 años o así más o menos, y además de con Euskalit, bueno, imparte formación con muchísimas otras organizaciones, como por ejemplo la SPRI, en los programas de Líder 21, Presta Concha, pero bueno, no me voy a enrollar y Roberto, yo creo que lo mejor es ya dejar la sesión en tus manos y que bueno, nos guíes y nos amenices la mañana. Perfecto, Terese. Pues nada, muchísimas gracias primero por la invitación, por la oportunidad de estar aquí delante de todos vosotros para, bueno, pues contaros un poco algunas claves que venimos trabajando tanto en las organizaciones como a través también de los programas con Euskalit, en Knowing, en el programa de organización y gestión de personas. Y bueno, ver unas pinceladas de este colectivo que, como tú bien decías, al final es un colectivo clave en la organización. Es un colectivo que al final tiene diferentes tipos de demandas, ¿no? Por la posición en la que se encuentra. Y bueno, y en muchos casos, pues lo que vemos es bueno, que esta posición, que este rol, pues resulta difícil de gestionar todas las situaciones a las que se tiene que enfrentar, ¿no? Cuando hablamos de los mandos intermedios, hablamos de un colectivo que, pues como su propio nombre indica, se encuentra en una zona intermedia, ¿no? de una organización, es decir, está muy cerca del personal con el que trabaja día a día, los operarios, el personal que lleva a cabo las labores, digamos, que tiene que hacer la organización o el organismo que sea. Y por otro lado está también cerca, en cierta medida, de otros órganos como es la dirección o posiciones de más responsabilidad, ¿no? Y por lo tanto, esta labor requiere de unas funciones que tienen que ver con gestionar. Por un lado, hay una parte de gestión en esta parte que no tienen las personas que están en la parte más operativa, es decir, que el mando intermedio, una de las cosas que incorpora, digamos, en su día a día es la gestión, ¿vale? Horas de gestión, aspectos de gestión, que hacen que tenga una mirada más general, una visión más general, que salga un poco del foco concreto de las tareas que tiene que hacer y empiece a levantar un poco la vista a ver a su alrededor, bueno, pues cómo es la situación, qué cosas hay que organizar, de qué manera hay que hacerlas, tener una perspectiva un poco más amplia del trabajo, ¿no? Pero por otro lado también en muchos casos lo que se encuentra es con la necesidad de gestionar personas, equipos, necesidades de los individuos que forman parte de esa organización, ¿no? Por lo tanto, a veces sigue llevando a cabo labores operativas, ¿vale? Y lo que incorpora es una parte de horas de gestión. En otros casos esas horas de gestión son mayores en función de los casos, ¿no? Es verdad que este perfil también lo encontramos en diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Tanto organizaciones industriales, en organizaciones sanitarias, en organizaciones, bueno, en cualquier tipo, ¿no? Educativas. Este perfil de mando intermedio, incluso en el retail, pues las tiendas, responsables de tiendas, en el ámbito de la alimentación, pues responsables también pues de tiendas también, de supermercados. Quiero decir, hay un número muy elevado de personas que se encuentran un poco dentro de este rol en sectores muy diversos y en organizaciones muy diversas, donde el perfil que encontramos, como decíamos, es esta parte que tiene que ver con la gestión de tareas, la organización de tareas y acciones a llevar a cabo y, por otro lado, la combinación de la gestión, ¿no? De aspectos de gestión que en muchos casos ocupan o tienen que ver con la gestión también de las personas y no solo eso, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco algunas claves de este colectivo, estos aspectos. Y como decía Terese, a mí un aspecto que me resulta muy, muy interesante es ver la organización desde un punto de vista global, ¿no? Desde una perspectiva amplia e incluso, bueno, pues sistémica, ¿no? Es importante tener en cuenta
dónde se ubica esa persona, ese mando intermedio, en cuanto a en qué contexto organizativo se ubica, es decir, cuál es el tipo de organización en la que está, cuáles son las políticas que lleva a cabo, cuáles son las cosas, perdón, cuáles son las estrategias que impulsa, los objetivos que persigue, es decir, a un nivel de estrategia, cuáles son los elementos que tiene en cuenta, cuál es el valor añadido de la organización, la propuesta de valor, los aspectos que pretende potenciar. Y también a nivel de cómo es ese entorno, cómo es esa cultura, cómo es ese lugar donde trabaja, ¿no? Porque de alguna manera también eso determina en cierta medida las actuaciones que va a llevar a cabo ese mando intermedio, ¿no? Por lo tanto, digamos que para mí hay tres ejes fundamentales, ¿no? En este sentido, que es importante tener en cuenta y como acaba de decir ahora mismo, ¿no? Porque de alguna manera el mando intermedio en cierto modo es el ejecutor de la estrategia, es decir, la estrategia marca cuáles son los objetivos, cuáles son las líneas a impulsar y eso luego hay que desplegarlo en toda la organización y en esta función de despliegue el mando intermedio tiene una función muy relevante, ¿no? Porque al final es el que está más cerca de las personas y el que de alguna manera no solamente con lo que dice, sino sobre todo con lo que hace, visibiliza o no, lleva a la práctica o no esos objetivos, esas estrategias, esas líneas de trabajo que se quieren impulsar, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, el mando intermedio cobra una labor relevante de alguna forma de despliegue de esta estrategia. Pero no podemos olvidar otro factor importante que en muchas organizaciones supone, pues a veces, un impulsor o un freno del desarrollo de esa estrategia, y es la cultura, ¿no? Y la cultura de la organización a veces puede parecer algo demasiado etéreo, demasiado poco concreto, pero en realidad ejerce una influencia fundamental en el despliegue de las diferentes estrategias o las diferentes acciones que tiene que llevar a cabo la organización. Es decir, puede favorecer o no, como decía, el desarrollo de esas estrategias. Había una frase por ahí típica de Peter Drucker que decía que la cultura se desayuna a la estrategia, ¿no? Sí, desayuna la estrategia a la mañana, ¿no? Es decir, que la cultura se fagocita muchas veces a la estrategia, tiene una influencia mucho mayor a la hora de definir si esa estrategia va a funcionar o no va a funcionar. Y cuando hablamos de cultura, de lo que hablamos es de las formas de hacer que tiene la organización, de lo que está bien visto y mal visto, de lo que se premia, de lo que se evita. De alguna manera, de lo que hablamos es de, si hiciéramos un símil con la identidad en la persona, ¿no? Pues la identidad en la persona es lo que es la cultura a la organización, ¿vale? Es como el aroma que se desprende en una empresa cuando acudes a ella, ¿no? Yo que visito muchas organizaciones y acudo a muchas empresas, pese a que el tipo de actividad que pueda llevar a cabo la empresa puede ser similar o puede ser la misma actividad o el mismo negocio, la cultura siempre es diferente. Cuando entras en una organización, lo que respiras es muy diferente entre una u otra. Y eso está determinado por múltiples factores, ¿no? Como puede ser pues desde la ubicación física, cómo va vestida la gente, cuáles son los elementos que están presentes en ese entorno, hasta aspectos, como decíamos, más intangibles, ¿no? Que tiene que ver pues, con lo que está bien visto, mal visto, con la forma de comunicarse, bueno, pues con los ritos, con los hábitos que tienen las personas de esa organización. Todo eso determina la cultura. Y la cultura, en uno de los agentes o los agentes principales para determinar cómo es esa cultura en una organización tiene que ver con el liderazgo, ¿vale? Los líderes condicionan mucho cuál es el tipo de cultura que existe en la organización, ¿vale? Porque es quien más influencia ejerce al fin y al cabo, ¿no? Entonces, la alta dirección obviamente ejerce una influencia importante, pero los mandos intermedios, los responsables, también ejercen una importancia alta en determinar cómo es esa cultura, ¿no? Como decíamos, porque lo que prima básicamente es
lo que se hace, ¿no? Lo que se dice también, pero sobre todo lo que se hace, ¿no? Si pusiéramos una balanza, ¿qué importa más lo que se dice o lo que se hace? Obviamente pesa más lo que se hace, siempre, ¿vale? Entonces podemos decir una cosa, si hacemos otra, lo que pesa es lo que se hace. Entonces, el mando intermedio en este aspecto cultural también tiene una influencia grande a la hora de poner en valor determinado tipo de comportamientos o de acciones que sirvan de palanca para impulsar una serie de comportamientos, de valores, de aspectos, de principios que se quieren impulsar en la organización. Y aquí a veces el mando intermedio se puede encontrar con una situación quizás un poco incómoda en algunos casos, ¿no? Porque igual la estrategia o la cultura son de un tipo, pero su estrategia a la hora de trabajar con las personas, que son las personas con las que tiene que interactuar de una forma más estrecha, igual requieren de comportamientos y de acciones que a veces pueden chocar con la cultura, ¿no? Eh, pues hoy en día, y hablaremos ahora de esto, el liderazgo, la gestión de los equipos pasa en muchos casos por utilizar un estilo muy cercano, que permite la escucha, que hace participar a las personas, que implica, que involucra, que compromete, ¿sí? Y estos comportamientos, estas acciones, eh, normalmente son cosas que a veces a muchos líderes les salen, tratan de impulsar con la mejor de sus intenciones, con las habilidades de las que disponen. Otros casos también los cursos, las formaciones ayudan a que esto sea así, ¿vale? Pero a veces esto choca cuando se trata de poner en marcha algunas acciones, pues con el tipo de cultura, con lo que se pide por parte de la dirección, por lo que se impulsa. Y bueno, pues al final ese contexto, como decíamos, de alguna forma condiciona, determina que esto sea algo más fluido y que sea coherente o que no sea así, ¿no? Y el mando intermedio se vea en una tesitura, en una situación bastante incómoda en la que de alguna forma, bueno, pues siente que con las personas tiene que llevar a cabo algún tipo de actuaciones, pero que igual eso no se ve respaldado por parte de la dirección o de la organización en su conjunto, ¿no? Y esto en muchos casos sí que da lugar pues eso, genera mucho estrés, mucha ansiedad y mucha frustración, porque al final muchos mandos no se sienten apoyados, no se sienten respaldados, no sienten que eso que hacen pues aporta de alguna forma o se ve reconocido por parte de sus superiores, ¿no? Entonces, simplemente tengamos en cuenta esto, es decir, los mandos intermedios obviamente pueden influir también en la dirección hacia arriba, pueden ser transmisores de necesidades, pueden ser impulsores de determinadas acciones, y esto es algo que siempre se puede trabajar y se invita a hacer, ¿no? Pero bueno, a veces es más permeable esta organización y a veces menos, ¿no? Entonces, lo ideal es que haya una coherencia entre los mensajes que se mandan a las personas en cuanto al tipo de liderazgo, al tipo de cultura, el tipo de acciones que se llevan a cabo, que esa estrategia, esa cultura estén alineadas y que todo ello redunde de una manera positiva en las personas, en su satisfacción, su compromiso y su motivación. ¿Vale? Entonces, bueno, que tengamos un poco esta visión también de estos aspectos generales que a veces es importante tener en cuenta y en algunos casos tendremos más capacidad de actuación en los mismos, en otros menos, pero que de alguna forma pueden condicionar el desarrollo del desempeño de las funciones de un mando intermedio. Vale, y ahora me gustaría lanzaros una pregunta, ¿no? Una pregunta que tiene que ver con ¿cuáles creéis que son los retos principales a los que se enfrentan los mandos intermedios, ¿vale? Entonces, os he puesto 4 opciones, son bastante genéricas, pero ¿dónde diríais vosotros que están los retos principales? Si os he puesto ahí 4 opciones, supongo que estaréis viéndolos ya, ¿no? Sí, Terese, sí, está ¿vale? ya en pantalla y os animaríamos a que vayáis votando poco a poco cuál de las opciones creéis que, bueno, que se ajusta más, ¿no? Bueno, ahí vais votando todos.
Bueno, en este caso no hay preguntas o respuestas ni buenas ni malas, ¿vale? Simplemente es sondear un poco cuáles son los retos principales que vosotros percibís, ¿verdad? Y seguramente, Dejaremos, nada, vamos a dejar 10 segundos más y cerramos el sondeo, ¿verdad? muy bien. A ver, y proyectamos la respuesta. Vamos a ver ahora, vamos a compartir lo que habéis dicho y esta es las respuestas que nos habéis dado. Muy A bien, ver. Roberto, ¿qué opinas de esto? Bueno, entonces vemos que un 63% comentáis impulsar el desarrollo del equipo de trabajo, ¿no? Eficaz, que se trabaje de una forma eficaz. Un 18% también gestionar adecuadamente a las personas a su cargo, ¿vale? Equipos, personas. Por otro lado, un 13% mencionáis también resolver los problemas del día a día, organizar, planificar, ¿vale? Y por último, un 6% comentáis la gestión de la presión y el estrés que pueden sufrir individualmente cada una de estas personas. Bueno, como os decía antes, en realidad no hay respuestas ni buenas ni malas, ¿vale? Es verdad que son todos elementos importantes a la hora de que un mando intermedio afronte determinadas situaciones. El desarrollo del equipo de trabajo, como bien mencionáis muchos de vosotros, suele ser uno de los principales retos, ¿vale? El, el hacer equipo, el trabajar con un equipo adecuado, el impulsar también ese espíritu de equipo, requiere de llevar a cabo acciones concretas para que eso sea así, ¿no? Sea de esa manera. Roberto, tenemos ya nuestra primera pregunta, qué bien. De momento Ok, no la vamos a responder, yo creo que la vale, dejaremos igual para el final, que es lo que habíamos acordado, Roberto y yo, pero perfecto, muy interesante. Soriona, que es la primera persona que nos ha mandado una duda, que además va a tener su mija. Os animamos a mandar las preguntas, luego las resolvemos todas. perfecto, eso Vale. es. Cualquier cosa que tengáis la vais comentando en el chat y luego al final lo comentamos entre todos bueno, y lo compartimos un poco las ideas. Eh, entonces, bueno, decía eso. Primero, más importante, habéis mencionado lo que más veis es la parte del desarrollo de equipos. En segundo lugar, el gestionar adecuadamente a las personas. Y luego decíamos que un porcentaje un poco menor mencionáis también el tema de resolver los problemas del día a día, ¿no? Obviamente esta es una función también importante de cualquier responsable, ¿no? De cualquier supervisor, y es el organizar, el planificar, el tener una visión más vinculada a lo que son los aspectos de tarea, ¿no? Y esto normalmente eh, es algo importante. Quizás también yo percibo en muchos casos que son tareas que se pueden desarrollar con la experiencia y con el tiempo de una forma adecuada en muchos casos, ¿no? Y por último, la gestión del estrés y de la presión, lo mencionáis un porcentaje más bajo de personas. También es cierto que yo en muchas organizaciones me encuentro que esta posición intermedia, lo que decía, genera determinado tipo de fricciones que a veces, bueno, conllevan mucho estrés y mucha ansiedad, ¿no? Y esto también es algo importante a la hora de gestionar y de trabajar en la organización, el atender a este tipo de necesidades. En cualquier caso, bueno, es una visión muy interesante la que dais respecto a los retos principales. Eh, también deciros bueno, efectivamente el foco en la mayoría de los casos se pone en la parte del equipo, pero también os digo que atendemos de una forma, o yo por lo menos también incido bastante, sobre todo en la parte relacionada con la gestión de personas y con la parte de la autogestión o de la gestión de cada uno, ¿vale? Y esto es un poco lo que quería trasladaros rápidamente, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo, desde el punto de vista de los mandos intermedios, yo tengo una visión que, bueno, pues la verdad es que he compartido con mi compañero Enrique Marco, que me ha inspirado muchas veces esta visión de liderazgo, muy sencilla, muy poco, no sé si llamar ortodoxa, pero que tiene que ver con algo muy pragmático, ¿no? Y es que el líder es aquella persona que hace que pasen cosas, ¿vale? Es decir, que tiene una orientación muy alta a la acción, ¿vale? Diríamos que tiene que ser, que tiene que estar relacionado
con algo también que no está vinculado al poder, que el liderazgo está vinculado a lo que los griegos llamaban autoritas, ¿no? La autoridad, y es lo que los demás valoran de ti o el poder que los demás te dan por lo que tú haces y no por el cargo que ostentas, ¿vale? Y que también tiene mucho que ver con la actitud, ¿vale? Con la actitud que tenemos en el sentido de, como decía antes, ¿no? La actitud vinculada a la proactividad, sobre todo, a hacer que sucedan las cosas y a ser proactivos a la hora de llevar a cabo actuaciones, ¿no? Hay un libro que seguro que muchos conocéis que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, que lo que viene a decir es que, bueno, pues la última de las libertades del ser humano es el decidir con qué actitud afronta las cosas que le pasan en la vida, ¿vale? Entonces, no es tanto lo que nos pasa, sino la actitud que adoptamos y que tenemos respecto a esas cosas que nos van sucediendo. Por lo tanto, diríamos que este enfoque de liderazgo está orientado a lo que es el protagonismo y no al victimismo, ¿sí? Al hacer cosas, al pasar a la acción. Yo creo que esto, además, en muchos casos ocurre que es una competencia que cada vez se busca más, ¿no? La actitud positiva, el enfoque a resultados, la proactividad, bueno, pues eso, la ambición. Hace poco trabajaba con una empresa y hablaba de estas competencias precisamente, ¿no? La orientación a resultados, la ambición. Entonces, la actitud protagonista, ¿no? Entonces, un responsable tiene que ser capaz de ser autónomo y de tomar decisiones y de pasar la acción, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de habilidades creo que son importantes desarrollar en cualquier cargo que tenga que ver con la responsabilidad intermedia, ¿no? Y además, como decíamos al principio, es importante tener en cuenta un foco, digamos, más orientado a las personas y un foco más orientado a la acción, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el ser y el hacer, es decir, tenemos que eh, eh, vincularnos también de alguna manera al cómo impulsar el desarrollo de las personas y el cómo no perder de vista, obviamente, que es una de las acciones principales, la acción, la tarea, lo que hay que llevar a cabo, ¿vale? El foco en las personas, el ser, tiene que ver con el desarrollar a la persona, que sea capaz de desarrollarse personal y profesionalmente, ¿no? Que sea capaz de ser escuchada, atendida y que de alguna forma se le pueda tener en cuenta para poder, pues bueno, pues tener en cuenta ese crecimiento integral, vamos a decir así, ¿no? No solamente a la hora de trabajar en cómo ser mejor profesional, sino que yo creo que el líder tiene que ser capaz de inspirar un poco más allá y de ser capaz de hacer sentir bien a la gente, ¿no? Esto es algo muy obvio, pero es muy importante, ¿no? Y en la parte del hacer, lo que buscamos sobre todo son resultados, ¿no? Es conseguir objetivos, es orientarnos a la acción. Y para eso necesitamos de alguna manera pues llevar a cabo a veces acciones más directivas, ¿no? Que tengan que ver con el despliegue de esa visión, de esa estrategia, de esos resultados que hay que alcanzar de alguna manera y tomar decisiones para ello, ¿vale? Y por lo tanto esta parte un poco más de dirigir, de orientar a la acción, bueno, pues de ser un poco más directivo en este sentido. Pero por otro lado tenemos la otra pata para conseguir resultados, que esta parte, la parte de desarrollar personas, ¿no? Y ambas patas permiten conseguir resultados, ¿vale? Creo que esto es importante también el ponerlo en valor, ¿no? Los resultados no solamente tienen que ver con las acciones, con los objetivos, con esa pata de dirigir, sino que es imprescindible acompañarlo con esa parte de desarrollar a las personas para poder conseguir resultados, ¿sí? Porque el desarrollo de las personas va a favorecer la obtención de resultados. ¿Y qué tengo que desarrollar en las personas? Pues aquí es donde yo también abogo un poco por esta visión, digamos, de las diferentes dimensiones del liderazgo, ¿no? Tengo que desarrollarme yo a mí mismo, ¿vale? Tengo que ser capaz de yo como responsable, como líder, como mando, como supervisor, ser capaz de ver cómo mejoro, cómo me desarrollo, ¿vale? Tengo que ser capaz de desarrollarte a ti, colaborador, ¿vale? Persona que trabaja conmigo. Tengo que ver cómo podemos trabajar en este desarrollo mutuo. Y luego tenemos que desarrollarnos, ¿no? Como equipo, como área, como conjunto. ¿Cómo podemos hacer para impulsar ese equipo también de trabajo? Vale, entonces estos tres elementos
constituyen estas tres dimensiones de liderazgo que creo que es importante no perder de vista ninguna de ellas, ¿no? El liderazgo de uno mismo, el liderazgo relacional, ¿vale? Lo que tiene que ver con qué tipo de relaciones o de interacciones uno a uno establezco con cada una de las personas. Y luego a nivel de equipo, ¿no? ¿Cómo impulso el equipo, el sistema? ¿Cómo hago para que ese equipo, como equipo, se desarrolle y funcione de una forma óptima y eficiente? ¿Sí? Entonces, estos los tres elementos claves que desde mi punto de vista es importante como tener esa visión de estos tres aspectos, ¿no? Uno tiene que ver con el fluir, ¿vale? Con el fluir personalmente, con el desarrollarme, ¿vale? El otro, cómo influyo en los demás, en ese uno a uno que decíamos, en esas interacciones con el resto de las personas. Y por otro lado, cómo cuando estamos en grupo, cómo confluimos, cómo generamos sinergia, cómo aprovechamos las capacidades de todos y cómo hacemos que, para trabajar con las fortalezas de cada una de las personas del equipo. ¿Sí? Entonces, estos son tres aspectos que desarrollaremos más también en el Knowing y que trabajaremos de una forma más específica y que ahora rápidamente voy a dar una pincelada en estos 10-15 minutos que me quedan, ¿vale? Por un lado, el autoliderazgo, decíamos, ¿no? La capacidad de liderarnos a nosotros mismos. Es decir, si no somos capaces de... tenemos que tener un conocimiento de nosotros, tenemos que conocernos para poder gestionarnos, ¿no? Y esto implica el saber qué aspectos tenemos que potenciar en nosotros como responsables, como supervisores, qué hacemos bien, qué hacemos mal, y ver cómo trabajar desde el desarrollo y la mejora personal, ¿vale? Para poder trabajar cada vez más a gusto, para poder fluir al fin y al cabo, ¿no? Este fluir tiene que ver mucho con algo que habla un autor que se llama Csikszentmihalyi o algo así, es un autor griego que tiene un nombre muy largo, que habla de la sensación de fluidez y que es un libro muy interesante que os invito también a leer si no lo conocéis, ¿no? Y nos dice que esta sensación de fluidez es fruto del equilibrio entre dos ejes principales, ¿no? El desafío o dificultad de la tarea que tenemos que afrontar, ¿sí? Versus, o por otro lado, cómo eso se relaciona con la capacidad o los recursos que yo tengo para hacerlo, ¿sí? Entonces, en la medida que hay un equilibrio entre esos dos aspectos, es decir, cuando la tarea que tengo que hacer, bueno, es en cierta medida complicada, pero yo tengo recursos para poder hacerla, voy a sentirme bien, ¿vale? Voy a poder hacerla y voy a entrar en una sensación en la que esta sensación de fluidez tiene que ver cuando se te pasa el tiempo volando, cuando estás muy enfocado, muy conectado con algo que estás llevando a cabo y de alguna forma, pues lo que se dice, fluyes, ¿no? Es como que se te pasa el tiempo volando y de alguna forma estás muy concentrado y con un equilibrio entre el desafío y tu capacidad de poder resolverlo. En muchos casos ocurre, bueno, entonces cuando este equilibrio no se da, es decir, cuando los recursos que tenemos para llevar a cabo una tarea son muchos, el conocimiento que tenemos de la misma es muy grande y la dificultad que tiene es muy baja, lo que entramos es en esta zona de aburrimiento, ¿vale? Pues tenemos que hacer una tarea repetitiva que nos resulta muy fácil y que, bueno, que hemos hecho muchas veces. Vale, nos aburrimos. Y por otro lado, tenemos una tarea que puede ser muy desafiante, muy complicada, ante la que no tenemos igual suficientes recursos o capacidades para afrontarla. Y esto nos genera ansiedad, estrés, nos genera mucho nerviosismo porque sentimos que no podemos llevarla a cabo de una forma adecuada o óptima, ¿vale? Entonces, frente a esos dos niveles del aburrimiento o la ansiedad estaría como la sensación de fluidez que decimos. A veces los operarios, las personas cuando trabajan, cuando son buenas trabajadoras, hacen bien su trabajo y de alguna forma llevan a cabo de una forma adecuada sus tareas, sus labores, pueden estar en muchos casos en esta sensación de fluidez, ¿vale? Puede haber un equilibrio entre las tareas, los recursos que tienen y se sienten cómodos ahí, hacen bien el trabajo y son buenos en lo suyo. Y muchas veces lo que ocurre también es que cuando a esas personas a veces las promocionamos, las ascendemos, le damos un cargo de mayor responsabilidad, pues lo que ocurre es que le estamos exigiendo más, es decir, el desafío o la dificultad que tienen que afrontar
porque ya no tienen que hacer solo una tarea concreta, sino que tienen que gestionar personas, tienen que tener una visión integral, tienen que estar pendientes de los objetivos, de los indicadores. Le damos eso más, y si no le damos recursos, estamos haciéndole entrar de alguna forma en esa zona, digamos, de ansiedad, de frustración, de, bueno, pues de no saber cómo llevar a cabo esa tarea, ¿no? Y por eso es importante acompañar con recursos, con capacidades, con formaciones, bueno, con lo que esa persona necesite para volver a tener un punto de equilibrio entre, entre la tarea que tiene que afrontar y los recursos de los que dispone, ¿vale? Entonces, esta parte también es importante como tenerla en cuenta. A nivel de autogestión tenemos que gestionar también nuestros pensamientos. Tenemos que ser conscientes de cómo nos influye muchas veces lo que pensamos, lo que creemos a la hora de trabajar con otras personas y a la hora de afrontar situaciones, ¿no? Y aquí no voy a meterme porque aquí hay muchas cosas que trabajar, ¿no? Pero es importante que seamos conscientes de que, como decíamos antes, a veces lo que nos influye más no son las cosas que suceden en sí, los hechos objetivos, vamos a llamar, sino la interpretación que nosotros hacemos de esas cuestiones, ¿no? Y por lo tanto, para poder gestionar esto tenemos que ser conscientes de qué nos decimos, cómo nos influye esto, qué tipo de pensamientos tenemos, qué tipo de lenguaje interior tenemos, ¿vale? Y cómo esto, en la medida que seamos conscientes, podremos gestionarlo de alguna manera para poder utilizarlo en nuestro beneficio. Obviamente, otro factor importante son las emociones, gestionar de una forma clara, ser conscientes de las emociones, de cómo nos influyen y de cómo podemos gestionarlas de un modo más inteligente y adecuado, ¿no? En el trabajo, en el día a día, se producen muchas situaciones de tensión, de estrés, de ansiedad, de nerviosismo, de enfados, que es importante también, de malentendidos, de problemas con otros, que requieren una gestión emocional importante, ¿no? Y esto nos corresponde a cada uno de nosotros también. Pues estas dos patas importantes para poder mejorar de alguna manera nuestra autogestión. Por otro lado, las relaciones, ¿no? Las relaciones es un activo súper importante a la hora de trabajar con otras personas. Las personas son la clave para conseguir los resultados, ¿sí? Sin las personas no es posible conseguir resultados. Y por lo tanto, gestionar relaciones de una forma adecuada nos va a dar un plus a la hora de poder obtener estos resultados. De alguna forma a veces utilizamos la metáfora del jardinero, ¿no? Un jardinero no puede hacer crecer una planta per se, ¿no? Lo que tiene que hacer es cuidar de la relación, o sea, cuidar del entorno, quiero decir, cuidar de la tierra, echarle agua, echarle abono, ¿sí? Quitarle las plagas, ¿vale? Y cuando el terreno es adecuado, la persona crece, ¿no? Un responsable, un supervisor, tiene que generar un terreno adecuado para que la persona pueda crecer, ¿no? Y esto supone tener conversaciones adecuadas, generar espacios de conversaciones, generar espacios para poder hablar, para poder interactuar. Supone el echar abono a la planta, que sería como dar reconocimiento, valorar lo que la persona aporta, ¿sí? Hacer que dar ese agua, esa luz para que la persona crezca, ¿vale? Y a veces también hay que poner límites, ¿no? Y decir, y podar las ramas, ¿no? Y decir, bueno, pues esto sí, esto no, y por aquí sí, y por aquí no, ¿no? Entonces, es como de qué manera ayudamos, somos jardineros de relaciones, ayudamos a que las relaciones florezcan, ¿sí? Desde la corresponsabilidad que tenemos dos personas que esa relación funcione, ¿no? Eh, porque en toda relación, que esa relación vaya mejor o peor depende de ambas partes, ¿no? Somos corresponsables de que esa relación sea más o menos adecuada. Entonces, ¿de qué manera generamos estas relaciones? Es importante también que lo tengamos en cuenta cuando trabajamos con personas, ¿no? Y qué estamos haciendo para que esas personas crezcan, ¿no? Y para que esas personas florezcan. O si por el contrario lo único que hacemos es, de alguna forma, podar, marcar límites, decir lo que no está bien, añadir cosas que no ayudan a la planta a crecer. Entonces, seamos conscientes un poco de esto, ¿no? Y para que las relaciones crezcan, necesitamos conversaciones, ¿no? Y las conversaciones son las herramientas clave para poder transformar las relaciones. Entonces, aquí también profundizaremos
en cómo tenemos que tener estas conversaciones, de qué manera, qué pautas, ¿vale? Es importante también tener una visión respecto a las conversaciones que tengo pendientes, las que no, cómo las afronto, de qué manera, ¿sí? Entonces, lo mismo que decíamos que para poder gestionarnos tenemos que conocernos, para poder gestionar personas tenemos que conocer a las personas, ¿sí? Es importante pararnos a conocer a las personas, sus inquietudes, sus necesidades, sus vivencias y poder tener esta información para poder ofrecer aquello que la persona necesita y también para reconocer aquello que las personas aportan, ¿no? Que es también una labor muy importante para el crecimiento, ¿no? El reconocer, como decíamos antes. Eh, bueno, hay una psicóloga que se llama María Jesús Álvarez Reyes que habla de que una empresa con trabajadores felices puede aumentar su productividad hasta un 31%, ¿no? Estamos hablando de porcentajes de productividad del 31%, esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, de ahí un poco el cuidar ese activo de las personas, de las relaciones, para poder mejorar también los resultados que decíamos antes. Y por último, tenemos que tener en cuenta también el perfil del equipo, ¿no? Cómo aprovechamos la sinergia, la visión, las aportaciones que pueden hacer cada una de las personas del equipo desde un punto de vista constructivo también, ¿no? De cómo generamos reuniones eficaces, espacios de trabajo posibilitadores que hagan crecer a las personas, que podamos favorecer su participación, que podamos aprovechar sus ideas, sus recursos. Entonces, esto también es una parte muy importante en diseñar también espacios de trabajo, reuniones, encuentros que permitan a las personas aportar y trabajar juntos, ¿vale? El llevar a cabo también elementos que diseñen entre todos, el hacer con los demás, el acordar cosas en grupo para poder trabajar de una forma conjunta mejor. Entonces, todo esto requiere también de un trabajo de construcción de equipos, ¿no? Decimos que trabajar juntos no es trabajar en equipo, que para trabajar en equipo necesitamos marcar una serie de pautas, de hábitos, de elementos que sean, que vayan haciendo, que vayan permitiendo construir esas relaciones de confianza, de sinceridad, de apoyo, de colaboración, que son tan necesarias en los equipos. Y por lo tanto también, de alguna manera, será importante determinar qué acciones de una forma proactiva vamos a llevar a cabo con los equipos para que esto suceda. Tiene que haber un cierto equilibrio entre dos aspectos que a veces se utilizan mucho, que es la positividad y la productividad, ¿no? O lo mismo que hablábamos antes con la gestión de personas, la orientación a la tarea y la orientación a las personas, ¿no? En un equipo esto es importante también que esté equilibrado, ¿no? Los equipos tienen que conseguir objetivos, tenemos que tener un buen plan de acción, tenemos que tener una estructuración adecuada de las reuniones, pero también tenemos que generar positividad, porque esto posibilita conseguir resultados, ¿vale? Tiene que haber un equilibrio también entre aportaciones que estén centradas en favorecer las relaciones adecuadas en el equipo. Y esto, en la medida que esté presente, va a generar un plus muy importante en el equipo. Y pondremos también algunos ejemplos. Bueno, aquí yo trabajo mucho con ejemplos también como bueno, experiencias también de Google y otro tipo de empresas punteras donde hablan del impacto que tienen este tipo de elementos como es la generación de un clima positivo, la generación de la confianza, cómo construir todo esto en los equipos para posibilitar que esto suceda, ¿vale? Porque de alguna manera el equipo es tan fuerte como su eslabón más débil y por lo tanto tenemos que no dejar a nadie de lado y tenemos que ser capaces de contar con todas las personas del equipo para que podamos posibilitar este desarrollo de alguna forma del equipo en su conjunto, ¿sí? A veces tenemos la tendencia de fulanitos no sé cuál, fulanitos tal, ¿no? Los vamos a veces consciente o inconscientemente a veces contando un poco menos con esas personas porque su compromiso es menor, porque su implicación es menor, porque la relación es más difícil y esto, bueno, pues al final genera problemas a largo plazo, ¿no?
hay una serie de elementos que son muy dañinos en los equipos, como son el egoísmo, la desconfianza sobre todo, los problemas de comunicación, como decíamos, líneas rojas como la falta de respeto o la falta de compromiso, ¿no? Desde luego, este tipo de comportamientos, de conductas, en la medida que están presentes en los equipos, pues no nos ayudan, ¿no? Y por otro lado, pues sí que hay vitaminas, elementos que tenemos que tratar de impulsar de alguna manera, como son el apoyo, la cooperación, el respeto, la apertura, porque como decíamos, el equipo y las personas se integran en un contexto en el que tenemos que permitir también estar abierto a ideas de fuera o de dentro, de otras personas, de otros compañeros, la escucha, la confianza, la diversión y el humor, ¿vale? Que están dentro de este ámbito de la positividad, creo que ayuda mucho. El humor y la diversión creo que son aspectos que deberían de estar en todos los trabajos y en los equipos porque ayudan a distendir el ambiente, a generar un clima positivo y favorece mucho las relaciones o el compromiso y la comunicación, como decíamos. En definitiva, claves concretas vinculadas a esta visión de lo que es una posición de responsabilidad intermedia que tiene que atender a sus necesidades personales, que tiene que conocerse para gestionarse adecuadamente, que tiene que generar relaciones adecuadas que tienen mucho que ver con la gestión de personas, como decíais, y también, obviamente, la gestión de equipos, como mencionabais muchos en los retos, que es una de las claves principales, el cómo hacer que un área, un equipo, un departamento, un equipo de proyecto, cualquier tipo de colectivo, de alguna forma crezca como equipo y sea capaz de dar lo mejor de sí mismo. Bueno, pues yo creo que dejando unos minutos para poder también responder a preguntas y hablar de una forma más distendida, Terese, por mi parte, esto sería un poco lo que quería contaros. Ha sido muy interesante, Roberto, y tenemos un montón de preguntas. Tenemos ¡Wow! 4 preguntas ya, que eso es una señal de que lo que estás contando, bueno, genera interés, genera dudas, genera, bueno, inquietudes. Así que, por si acaso hay más preguntas después, que puede haberlas, os animamos. Yo voy a ser rápida en mi intervención. Queríamos recordaros que lo que estamos hablando ahora, bueno, pues es la punta del iceberg, ¿no? Lo que está contando ahora Roberto de una manera muy rápida y muy superficial, pues en Euskalit queremos también traer una formación más profunda que os permita resolver cuestiones como las propias dudas que estáis mostrándonos a través de vuestras preguntas que vamos a responder ahora, ¿no? Tenemos preparado para después de verano un curso en el que Roberto será el profesor en formato Knowin. Por si alguien no conoce lo que es Knowin, no quiero que os confundáis con un curso normal, porque al final todo lo tenemos que etiquetar, ¿no? Pero este no es un curso normal en el que simplemente se va, se oye a una persona, un ponente, contar cosas. No. Tenemos varios ingredientes que hacen lo tradicional, ¿no? Las sesiones, digamos, grupales, pero también hay otra serie de tareas. Para empezar, desde el principio, antes de la primera sesión presencial, ya se os da unos materiales para que reflexionéis, para que penséis o interioricéis algunas claves del estilo de lo que Roberto pues, ha contado ahora. Y además hay un test, y fijaros que hay una autoformación y un test al principio y también lo hay al final, digamos, o casi al final. Por el camino hay que ir profundizando a nivel individual, cada uno en su organización, en más conceptos, con lo cual hablamos de un nivel de exigencia interesante, ¿no? No es simplemente asistir al aula y también estudiar un poco por vuestra cuenta, sino que además en esta flechita azul hay un matiz muy importante y es que todas las organizaciones que participan en esta formación tienen que desarrollar un proyecto de aplicación práctica. Y además, para llevarlo a cabo, cuentan más o menos hacia la mitad del curso con el apoyo in situ de Roberto, que iría allí a estar con vosotros pues durante 3 horas, más o menos. Estamos celebrándolo online, pero estos desplazamientos también pueden ser presenciales, ahora que las cosas, bueno, las vamos controlando mejor que cuando arrancamos el año, ¿no? En febrero todavía pues no estábamos
muy duchos en esto del COVID y los protocolos, ¿no? Entonces, esto podría ser o in situ o online, como se desease, lo que es este apoyo, ¿no? Pero sí quisiera, Roberto, que les expliques a las personas que están asistiendo hoy a esta jornada el tipo de proyectos que se pueden desarrollar con este curso, ¿no, Will? Sí, esto es muy interesante también porque en este sentido creo que el enfoque es muy abierto y se posibilitan. Hay una cosa que es muy importante y es que el proyecto tiene un propósito muy claro y es pasar a la acción, ¿vale? Yo creo que el enfoque de Knowin está muy vinculado a que se haga algo, que se pase a la acción, ¿no? Y esto es un poco el propósito también con el proyecto, ¿no? Que se lleve a cabo un proyecto concreto que se pueda desplegar o desarrollar en la organización. ¿Qué tipo de proyecto? Claro, aquí nos encontramos con que las personas que os inscribís también a estos cursos venís de organizaciones muy diferentes, con niveles de desarrollo, tanto de un aspecto más vinculado a lo que es la gestión de personas, la cultura, como decía antes, o aspectos pues eso, centrados en estos elementos de los que hemos hablado, diverso, ¿no? Un nivel diverso. Y hay empresas que están más avanzadas y otras que están menos. Y está bien, no hay ningún problema. Los tipos de proyecto pueden tener cabida en diferentes formatos en el sentido de que pues hay organizaciones que apuestan por ejemplo, proyectos más vinculados a aspectos que incidan en, por ejemplo, cómo mejorar aspectos relacionados con procesos de la organización, pues en relación, por ejemplo, a procesos de evaluación de competencias, aspectos de implementar algún tipo de, pues eso, de proceso interno que mejore la gestión de personas, bueno, pues aspectos más organizativos. En otros casos, por ejemplo, hay proyectos más vinculados a cómo puedo hacer yo, cómo impulso yo en mi equipo la participación, cómo impulso en mi área una sistemática, por ejemplo, de trabajo de reuniones determinada, o cómo puedo hacer yo para tener una mayor cercanía también con mis colaboradores, qué tipo de acciones voy a establecer para generar esto, o incluso acciones más individuales, como decíamos, ¿no? Pues de aspectos de los que me doy cuenta que tengo que cambiar, que tengo que desarrollar internamente y me propongo desarrollar una serie de competencias internas con una serie de acciones o de comportamientos concretos que voy a cambiar, ¿no? Y hago un proyecto de mejora personal de algunos aspectos míos, ¿no? Entonces, los proyectos pueden ser muy diversos en función del área en el que trabajemos, ¿no? Aspectos más vinculados a la organización, al equipo o al área o a las personas. Y lo importante es que se planifique, que se diseñe y que se lleve a la práctica. Y el acompañamiento, por mi parte, un poco en este proceso para poder perfilar mejor ese proyecto, ¿no? Desde el inicio hasta el final, ¿vale? Desde la idea inicial, ayudar a darle forma a la misma, desde la inquietud o la necesidad que tenga cada organización y cada persona, hasta luego el cómo desplegarla de una forma, pues bueno, que tenga un impacto positivo en la organización. ¿Vale? Muy bien, en cualquier caso, pues unas 20 horas más o menos de sesiones presenciales, más luego el grado de profundización que cada una pues le queráis dar, ¿no? Los objetivos y el temario no los voy a hablar porque yo creo que ya bastante hemos hablado a lo largo de la sesión y como os vamos a pasar esta misma presentación, pues yo creo que ahora lo más interesante, Roberto, va a ser responder a las preguntas que te voy a ir leyendo, pues para hacerte más sencillo el responderlas, ¿no? Nos pregunta una persona, la primera pregunta ha sido esta: ¿cómo se debe de actuar con personas que siempre ponen pegas en tus iniciativas? Las personas Claro, tóxicas, personas difíciles. que, personas que seguramente arrastren una mochila importante, quizás en algunos casos, tengan cierta animadversión o no sé cómo llamarle, algún tipo de elemento. Quiero decir, por naturaleza las personas no son tóxicas o no queremos ir en contra de todo lo que se propone en general, ¿no? A veces suele haber motivos por los que adoptamos determinado tipo de comportamientos o de actitudes fruto de cosas que nos han podido pasar, ¿no? En ese caso, a veces puede ser bueno, no sé, seguramente, igual ya lo han hecho, ¿no? Pero explorar un poco qué puede haber ahí detrás, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que están llevando a esta persona a adoptar este tipo de comportamiento? ¿Qué cosas le han pasado anteriormente que hacen que ahora mismo esté como está?
qué resquemores, qué resentimientos, qué aspectos le han generado dolor y ahora mismo provocan bueno, pues que no apoye nada y que esté en contra de todo, ¿no? Entonces, a mí lo primero que me viene es como tratar de explorar un poco qué es lo que hay ahí, ¿no? A partir de ahí, es verdad que en todas las organizaciones, pues no todo el mundo tiene la misma predisposición, la misma iniciativa, el mismo entusiasmo a la hora de hacer cosas, ¿no? Yo creo que es verdad que no es tan fácil trabajar con estas personas, pero también a veces es un error intentar dejarlas de lado constantemente o en todo momento, ¿no? Porque, bueno, pues porque lo que hacemos es eso, ¿no? Es estar desaprovechando, pues igual, posibles ideas, acciones o planteamientos que pueda hacer esa persona bueno, pues de alguna manera eso va a reforzar su sentimiento de, ¿veis? Pues aquí no cuentan conmigo, no sirve para nada, yo no, ¿no? Entonces, un poco intentar indagar por ahí y luego por lo menos pues tratar de tenerla en cuenta, de hacerla partícipe y que pueda aportar, ¿no? Que pueda proponer, ¿no? Sobre todo desde las propuestas. Las quejas son fáciles de llevar a cabo y todos a veces lo hacemos muy bien. Las propuestas a veces nos cuestan un poco más, ¿no? El posibilitar que haya propuestas, pues también es otra vía de que la gente pueda aportar o proponer, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad como decía, ¿no? A veces no es fácil la gestión de este tipo de situaciones, pero quizás el explorar por ahí esos aspectos quizás pueda ayudar un poco. Muy bien, pues otra persona, Andoni Aspaldico, que hace mucho que no nos vemos, nos comenta, ¿en qué debe basarse en mayor medida el liderazgo de los mandos intermedios? ¿En la estrategia o en la cultura de su organización? Bueno, al final esto es un poco como aquí quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Al final son aspectos importantes a tener en cuenta ambos, ¿no? Yo creo que la estrategia hay que tenerla en cuenta porque al final es hacia dónde se dirige la organización, son los objetivos, es la vía de que la organización tiene que llevar a cabo la labor o las acciones que quiere desplegar, pero es verdad que a veces la gran olvidada es la cultura, ¿no? Entonces yo diría que, quiero decir, las dos cosas son importantes, pero normalmente mi experiencia es que la estrategia suele estar más presente en todas las organizaciones y el foco en la cultura está menos, ¿no? Entonces, las dos son muy importantes, pero la cultura puede hacer que a veces, como decía al principio, la estrategia quede invalidada, ¿no? Cuando no tenemos en cuenta esos factores culturales, pues muchas veces la estrategia no funciona. Yo esto lo he visto en muchas empresas, empresas que ven que las iniciativas no tienen calado, que no llegan, que propuestas de proyectos no tienen los resultados esperados. Y es que, porque en muchas ocasiones, pues las personas, pues eso, pues están o no comparten los valores de la organización, se están viendo muy quemadas, está habiendo mucha salida de personal, está habiendo un mayor índice de insatisfacción y de compromiso por parte de las personas. Todo esto son indicadores de que algo no está funcionando bien, ¿no? De que la parte de la cultura igual a veces la tenemos ahí un poco desatendida, ¿no? Entonces, Sí, la, yo siempre digo que es muy importante eso de la misión, visión y valores, que parece de perogrullo, ¿no? Que parece de primero de gestión, ¿no? Y que la gente se sí, olvida de ello y es muy importante. Eso, si no se trabaja bien, luego hay cuestiones como estas, pues que es muy difícil que vayan a fluir. sí, sí. Para mí, yo, como digo, la parte de la cultura me parece fundamental. Trabajar la cultura me parece algo eh, que hace sentir a la gente más vinculada, más alineada con la organización. Una forma es trabajar a través de los valores. Cuando yo siento que mis valores pueden ser desplegados en la empresa, voy a sentirme más alineado con ella y voy a sentirme más comprometido y más satisfecho. Y cuando siento que yo no tengo nada que ver con esto que se propone en la organización, el desapego va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, aquí yo creo que sí que es importante también poner foco en qué se está favoreciendo en la organización de una forma a veces inconsciente o indirecta, pero que está presente y que a veces hace de freno y a veces hace de motor, ¿no? Entonces, identificar esos frenos suele ser un elemento muy, muy relevante. Yo creo que con esto también hemos respondido a una pregunta que nos hacía otra persona, que era que
¿por dónde comenzarías a cambiar la cultura de una organización? Creo que nos dirías que trabajando con las personas. ¿Recomiendas algunas dinámicas facilitadoras con los equipos directivos e intermedios? Yo creo que Bueno, más o menos. esto que acabas de decir, ¿no? Yo creo que la pregunta en sí también lleva la respuesta. Es decir, esto sí que es importante que empiece desde la dirección general, como otras muchas iniciativas, obviamente, ¿no? Pero si esto lo estamos poniendo al nivel de la estrategia, la cultura la estamos poniendo al nivel de la estrategia, tenemos que hacer una primera reflexión en el seno del equipo de dirección respecto a qué tipo de valores, qué tipo de mensajes estamos mandando, cuál es lo que qué estamos valorando más, o con nuestros hechos qué estamos poniendo en valor o qué está percibiendo la gente, ¿no? Y esto creo que es fundamental también empezar a mirarlo desde el seno del equipo de dirección, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que impulsamos? ¿Qué es lo que hacemos? A veces hay algunos cuestionarios, algunas acciones que pueden ayudarnos a percibir un poco esto, y a veces también el preguntar a la gente, preguntar a los responsables de siguientes niveles, qué es lo que se transmite, qué es lo que se valora, qué está presente aquí. Preguntas genéricas, abiertas, pues a veces ayudan, ¿no? A que la gente también diga un poco lo que percibe de una forma más inmediata, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas yo creo que es bueno empezar a hacérselas en el seno del equipo de dirección y luego también un poco más abajo, ¿no? Y luego hay herramientas que se pueden utilizar también para trabajar esto, que en el caso de que alguien esté interesado, pues le puedo dar más detalle de esto, ¿vale? Andamos ya fuera de horario. Si alguien se tiene que marchar, os recordamos que os vamos a mandar el vídeo de lo que estamos haciendo, o sea que si alguien tiene interés, luego pasamos el vídeo y podéis ver todo. Solo nos quedan dos preguntas. Una es, esta es difícil, ¿eh? Esta es, ¿dónde o cómo se logran o trabajan las habilidades de la autoridad? ¡Wow! Las habilidades de Es la difícil. autoridad. Bueno, tiene que ver con competencias personales, ¿no? Al final, la autoridad está vinculada a la orientación a la tarea y está vinculada también a veces a una comunicación más, no voy a decir directiva, diré más asertiva, pero que sea valiente, que sea capaz de enfrentar, que sea capaz de dejar de lado muchas veces creencias que nos pueden condicionar el llevar a cabo eso, ¿no? Por ejemplo, si le digo a esta persona esto, joder, se va a enfadar conmigo, me va a hablar mal, me va a responder mal, ¿no? Y a veces eso nos resta autoridad en el sentido de tener que decir las cosas que tenemos que decir, aunque a veces no nos gusten, ¿no? Y aunque a veces eso nos cueste, ¿no? Y eso pasa por trabajar un poco personalmente en cuáles son esos retos personales que podemos tener cada uno, ¿no? Posiblemente personas más orientadas a lo social, a lo relacional, al generar armonía, buen ambiente, que haya un buen ambiente de equipo, pues les va a costar más ser más directivos, más, no sé si llamar autoritarios, pero bueno, más orientados a veces a decir cosas que no gustan, ¿no? Si podemos entender por autoridad eso, ¿no? Pero, pero creo que tiene que ver con eso, con a veces ser capaces de decir aquello que nos toca decir en un momento dado, que a veces supone enfrentar algo y que eso requiere de que la persona sea consciente de dónde tiene sus limitaciones, qué es lo que le hace no hacer eso, ¿vale? Qué es lo que le hace no mostrarse autoritario, vamos a decir, a no mostrarse firme o contundente en determinados momentos, cuáles son los miedos que operan ahí para poder desbloquearlos de alguna forma y ser capaz de activar esa valentía y esa capacidad bueno, pues de a veces decir cosas que pueden resultar un poco difíciles, pero que igual puede ser necesario en un momento dado, ¿vale? Y por último, una persona nos ha quedado con el título de la obra que has mencionado sobre las actitudes, el autor y el título, una que era El hombre, En busca de sentido, de Víctor Frank, ¿vale? el hombre en busca de En sentido, busca de de sentido. Víctor Frank. Eso Muy es. bien. Bueno, pues Roberto, muchísimas gracias. Ha habido también muchas personas que nos han ido ya diciendo que es que ricasco, que ha sido muy interesante y yo lo suscribo, ha estado muy bien y te agradezco muchísimo, bueno, pues el que hayas compartido este tiempo con todas nosotras hoy. Fenomenal, para mí ha sido un placer también, así que bueno, muchas gracias a todos también por vuestras preguntas, por vuestra participación y por el interés.
Y nada, pues al que quiera profundizar un poco más, nos vemos en el Knowing de octubre. Eso es, os enviaremos la información a lo largo de hoy. Agur. Venga, Agur.